¿Quién está? ¿Está Yuri? ¿Yuri está presente? Todavía no. Gladys, todavía no. Dayana, tampoco. Vania, tampoco. Giancarlo, sí está. Bueno. Y Kevin. A ver, perdón. Kevin. No está. Bien, jóvenes, vamos a empezar porque no vamos a esperar mucho tiempo. Siempre vamos a ser puntuales. A ver, Giancarlo, ¿tiene usted ya la guía? ¿Podemos trabajarla? Yo voy a estar compartiendo así mi pantalla y ustedes van a estar respondiendo porque se les ha invitado a todos ustedes jóvenes para que puedan estar presentes y podamos nosotros revisar la guía y veamos la utilidad de la misma. Entonces, el tema es reconocimiento, es decir, vamos a identificar las tablas que existen sobre macronutrientes, indicar lo que son los requerimientos y las recomendaciones. Bueno, entonces la idea son analizar las tablas, ¿no? Explicar en qué se basan las directrices de macronutrientes, aplicar los cálculos, diferenciar tablas de requerimientos, de recomendaciones y valorar la importancia de la información actualizada. Bien. Angelina, Angie, Aníbal, Demi, por favor, en ese orden, van a leer la guía. Por favor, Angelina. Ya, profesora. La nutrición es un pilar fundamental para mantener la salud, prevenir enfermedades y favorecer un desarrollo integral a lo largo de la vida. En este contexto, el uso de tablas de recomendación nutricionales elaboradas por instituciones prestigiosas con una relevancia indiscutible. La elaboración de tablas y de directrices están basadas en la evidencia científica más actual al momento de su elaboración, por lo que ofrecen parámetros claros y confiables para orientar la ingesta adecuada de nutrientes. En el presente caso, específicamente de macronutrientes. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las tablas parten después de haber hecho un análisis. Las diferentes instituciones convocan a sus expertos en estos temas y a partir de sus revisiones, entonces se establecen las tablas. Estas tablas no son, digamos, se proponen una vez y quedan para el resto de la vida. No es así. ¿Por qué? Porque decimos que hay cada vez la relevancia es muy importante, pero además de eso tiene que basarse en la evidencia científica más actual. Entonces eso quiere decir que están en constante renovación. Usted misma, por favor, siga con el siguiente párrafo. Los macronutrientes requeridos en gramos o mililitros son compuestos esenciales para sostener la vida y el metabolismo. Se caracterizan porque brindan energía. Los carbohidratos, fuente rápida de glucosa, los lípidos, reserva energética y estructural, y las proteínas aportan energía en situaciones especiales y cumplen funciones plásticas y enzimáticas. Además, el agua se considera un macronutriente por la cantidad en que se le necesita, y aunque no suministra energía, es indispensable como solvente, regulador térmico y medio de transporte celular. Todos son vitales para mantener la homeostasis. Entonces tenemos nosotros los primeros macronutrientes que mencionados aquí son los que se conocen como energéticos. Y luego viene el agua. Entonces nosotros hemos visto en la primera clase que los nutrientes, los macro, es porque se les necesita en cantidades, por decir grandes, ¿no? En gramos. Todos son esenciales. En algún momento se decía, no, pues pero las proteínas
no se pueden considerar energéticas porque su función principal son plásticas, efectivamente. Su principal función es ser plásticas y constituir enzimas, pero también aportan energía, ¿no? Por favor, el joven que sigue. Apurémonos, por favor. Sí, existen diferentes instituciones a nivel internacional que elaboran las tablas ya mencionadas. Entre ellas, las tablas que son más aplicadas a nivel latinoamericano son las que publican FAO, FAO-OMS, FAO-OMS1 y las de Food and Nutritional Board, Institute of Medicine, de la National Academy of Science. Gracias. Efectivamente, hay diferentes instituciones, no solamente las que figuran acá, sino están la canadiense, la europea, la finlandesa, es decir, japonesa, en fin. Entonces, hay variedad, pero nosotros las que más utilizamos son las que publican estas organizaciones. FAO va solita, sí, tiene referencias en las cuales van solita como organización. Luego hacen asocio como FAO-OMS. También tiene otros documentos que en asocio con FAO-OMS, la Universidad de las Naciones Unidas, tienen sus propias tablas. Entonces, no siempre están juntas las tres, sino pueden ir por separados. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando mencionen las fuentes, ¿de acuerdo? Y las otras tablas son de la Food and Nutrition Board. Esta institución son las que nos dan las DRIS, jóvenes, ¿ya? Las DRIS, ¿quién las produce? Es la FNB, ¿de acuerdo? Que ahora y actualmente tiene el nombre de la National Academy of Science. Bien, entonces estas tablas son actualizadas, decíamos, con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, OMS el 2003, que ustedes han revisado ahora, publica los rangos de metas de ingesta de nutrientes. Metas, jóvenes, es muy diferente al tema de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque es lo que OMS dice, y lo vamos a ver aquí una vez. Metas de ingesta de nutrientes para la población. Sí, pues, pero esas metas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque están dirigidos a la prevención de enfermedades crónicas. Entonces, es lo que espera que logre tener la población en cuanto a su ingesta de nutrientes. Entonces, son recomendaciones dirigidas a procurar que la población logre este tipo de, estas cantidades en cuanto a grasa total, a grasas, a proteínas, frutas y verduras, fibra dietética total, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos referimos nosotros a la que es los rangos de meta de ingesta de nutrientes. Sí, pues el 2003 publica esta referencia, pero no se queda ahí, ¿no? En asocio con FAO-1, ya no solita OMS, el 2007 publica el último informe de recomendaciones de proteínas. El penúltimo informe de proteínas fue el año 1985. Vean ustedes, del 85 a 2007, ¿cuántos años han pasado? De 2007 a la actualidad, ¿cuántos años? Y no tenemos un informe más actual. Este es el último que tenemos de FAO-1. Mientras que como FAO solita, como organización, en el 2010 emite las recomendaciones para grasas, ¿no? Estas recomendaciones directrices son actualizadas por OMS. En el 2023, institución que también en el 2023 emite las últimas recomendaciones para carbohidratos y fibra dietaria. Recomendaciones, ¿de acuerdo? Las organizaciones recomiendan. No dicen, tienes que consumir así, no es vinculante, sino que lo dicen, nos recomiendan, ¿no? Y la población, el Estado y los pobladores, los científicos deciden, pues bueno, vamos a hacer caso. Decíamos que la otra organización que brinda recomendaciones dietarias es la National Academy of Science, que antes se llamaba Institute of Medicine, a través de FNB. Si ustedes ya tienen claro, jóvenes, nosotros en el país tenemos una organización como es el CENAM. El CENAM es el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición,
en este Senan trabajan, gran parte de nutricionistas que trabajan ahí son de San Marcos. Entonces, gracias a ellos y por supuesto a los que han ido de otras instituciones, está produciendo Senan mucha información. Y eso es lo que nosotros esperamos de ellos y capaz de ustedes. Ustedes, ¿qué no producirán donde vayan a trabajar, ¿no? Entonces, esta organización brinda las TRIs, de acuerdo a las TRIs. ¿De dónde sale la TRIs? No le da FAO, no le da OMS, no le da la UNO, lo da la FNB o si no, también la National Academy of Science. Para el caso de agua total y macronutrientes energéticos, miren, las últimas fueron el 2002 y el 2005. Les he puesto este link también para que ustedes puedan entrar. Entonces, como ustedes pueden ver, nos da aquí las ingestas adecuadas para agua total y macronutrientes. Acá tenemos entonces, según grupos etarios, tenemos cuánto se recomienda de agua, cuánto de carbohidratos. Vean ustedes, acá nos da cantidades de carbohidratos. Para el caso de adultos en los cuales estamos todos, incluyéndolos a ustedes, usted 130 gramos, los demás adultos estamos en 130 gramos. Como ingestas adecuadas, es decir, es lo mínimo que tendríamos que consumir. Tenemos aquí también de fibra total, de ácido linoleico, de proteínas. Entonces hay cantidades que nos recomienda IOM-FNB o la National Academy of Science. Ya. Entonces probablemente se van a publicar tablas con otros datos, porque los métodos jóvenes están en evolución, están cambiando, se están buscando cada vez métodos en lo posible más exactos para determinar los requerimientos y recomendaciones nutricionales. Por ejemplo, para el caso de proteínas, se estimaron con el método de balance hidrogenado para el informe del 2007 que les he mencionado aquí, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero en los últimos años se está aplicando el método de la oxidación del aminoácido indicador, el IAO, que muestra que los requerimientos establecidos con el método del balance hidrogenado han sido subestimados. Sí, pero vamos a ver también qué nos dicen ahora al respecto. Entonces, nosotros necesitamos de este tipo de información para aplicarlas en la práctica profesional. Es decir, tenemos que estar al tanto de la información que va saliendo. Si no estamos con información ya desactualizada, sí pues, pero profesora, pero esto es de 2002, de 2005, es que las últimas que tenemos oficialmente. Ahora hay información que sale con los artículos, entonces, bueno, puede ser, entonces puedo aumentar, sí, pues porque hay evidencia que me muestra que ¿no? es poco, probablemente los requerimientos y recomendaciones sean mayores, por ejemplo, en el caso de proteínas. Entonces necesitamos eso porque tenemos que planificar regímenes dietéticos para individuos y para diferentes grupos de la población, según edad, según sexo, estado fisiológico y condiciones de salud. Cuando hablamos de estado fisiológico, significa jóvenes estar en el embarazo y la lactancia. Entonces, en definitiva, recurrir a estas referencias avaladas internacionalmente es clave para nosotros, para construir estrategias nutricionales sólidas. No podemos, digamos, nosotros nos basamos en la información científica. Tal organización dice tanto, entonces yo puedo seguir esa organización. Por supuesto, cada quien va desarrollando su propio criterio profesional. Dice, bueno, esto es aquí, pero a mí me parece que no, debe ser un poco más o debe ser un poco menos. Eso es cuando uno va adquiriendo experticia profesional. Entonces, que sean seguras y coherentes con los estándares de salud pública. ¿Bien? Entonces, ustedes han tenido que responder estas preguntas. A ver. Entonces, tenemos a Angelina, Angie, Aníbal, Cristian y Demi. Aníbal, Cristian y Demi, por favor, van a responder las preguntas. Aníbal, ¿qué directrices brindó OMS el 2023 para el consumo de ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans? Sí, bueno, primero que todo, buenas noches, doctora.
En este caso, para lo que son los ácidos grasos saturados, brindan la recomendación de menos del 10%, para ácidos grasos trans menos del 1%. ¿Y en qué se fundamenta? Pues principalmente en lo que es un metaanálisis y también algunos ensayos que pues evidencian que un alto consumo de estos por encima de estos límites pues puede llevar a lo que es desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y sería mejor sustituir estos por lo que son los ácidos grasos insaturados. Muy bien. Entonces, a ver, nos dice, la OMS recomienda que adultos reduzcan su ingesta, mire, recomendación firme, al 10%. Y condicional dice menos del 10%, pero su recomendación hasta el momento, de manera firme, gracias a la evidencia, dice no. Los ácidos grasos saturados se deben reducir al 10% de la ingesta calórica total. Esa es una recomendación. Ahora, cuando nosotros hacemos la planificación, va a depender muchas veces de qué alimentos contamos en el medio, cuáles son las costumbres, es decir, muchos otros aspectos socioculturales, pero tenemos que procurar llegar al 10% y luego condicional dice menos del 10% de la ingesta calórica total. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Por qué no dice al 10%? Es que realmente actualmente tal como está el consumo de los alimentos poco saludables, ultraprocesados, este consumo ha incrementado, entonces no, al 10% está bien, lo dice, ¿no? Y puede ser capaz de menos del 10% en buena hora. Muy bien que nos dice que está dado por ácido graso poliinsaturado, ¿no es cierto? Es una recomendación firme, hay que cambiarlo, hay que modificarlos. Que también por monoinsaturados, pero ¿de qué? De origen vegetal, condicional, o proyecto de carbono de alimentos que contengan fibra alimentaria natural, como cereales integrales. ¿Cuáles son los cereales integrales, jóvenes? A ver, por favor, hable, ¿sí? Si no, no avanzamos. Bueno, se me ocurre el arroz, pero no el arroz blanco, sino el arroz con su cáscara. Claro, arroz integral, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, ¿qué otra más? Salvado de trigo. Claro, pero es un cereal integral, claro, pero ya es casi salvado nada más, ¿no? Otro, como alimento entero. Jóvenes. ¿Avena? Puede ser la cebada, ¿no es cierto? Ahora, no acostumbramos comer como tal la cebada, como tal en alguna preparación, pero capaz se puede consumir en más chica, tal vez, ¿no? Porque nosotros la cebada básicamente lo usamos para emoliente y hierve y lo retiramos, ¿no? Pero sin embargo nos recomienda que deberíamos consumirlo. ¿Qué otros más jóvenes? El trigo. Maíz, ¿no es cierto? El choclo, el mote, ¿no? La avena. ¿Sí? Diga. ¿La avena podría ser? Sí, porque hay avena que aún tiene un poco de fibra, y sí, claro que hay alguna, ahora actualmente la avena está saliendo cada vez más con la menor cantidad de fibra, pero sí es una buena fuente. Entonces, sí tenemos nosotros que tener en cuenta estos cereales integrales, y tenemos que identificarlo, porque nosotros no vamos a decir a la población, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que consumir cereales integrales. Ay, ¿qué será eso? Tenemos que decirle con alimentos. Verduras, frutas y legumbres. ¿Cuáles son las legumbres, jóvenes? Las menestras, muy bien. Nosotros estamos acostumbrados a decirle menestras, más que legumbres. Pero en términos generales, en muchos lugares lo conocen como legumbres. Pero nosotros, bueno, en mi caso en particular, como menestra, y usted también lo acaba de mencionar. Gracias. Bien, entonces, ¿qué directrices brinda OMS para el consumo total de grasas saturadas dirigido a la prevención del aumento de peso no saludable? ¿Y en qué se fundamenta? A ver, ¿quién sigue?
Jóvenes, Bueno, en la pregunta, muy buenas noches, profesora y compañeros. En la pregunta 2, bueno, para adultos, el máximo un 30% de la ingesta calórica total, y para niños, bueno, una ingesta de hasta el 35%, ¿no? Y esto se basa, se fundamenta en que, como la anterior intervención de mi compañero, que evita el riesgo de enfermedades. Y en este caso, no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad. muy bien. Entonces, nos lo acaba de mencionar usted. Nos dice recomendaciones. Acá sí nos dice un límite. Un límite. Entonces, ¿qué quiere decir límite, jóvenes? La cantidad Máxima que puede consumir. máxima, ¿no es cierto? La cantidad máxima de ingesta para grasas totales, ¿no? Al 30%. Sí, pues nos dice esto OMS, pero a ver, cuando nosotros hemos visto, tenemos otra tabla, y esa es la idea de estar comparando. ¿Eh? Acá tenemos el rango aceptable de macronutrientes. Del 2005, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es de grasa para adultos? ¿Cuál es el máximo? 20-35. 20 a 35. Entonces, pero OMS ahora, el 2023, mira, máximo 30. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta, sí, a mí me dice acá el rango aceptable de macronutrientes, me dice del 20 al 35, sí, cierto. Pero OMS, el 2023, me dice, no, como límite máximo, el 30%. Entonces, si tenemos estas dos referencias, mira, acá me sirve porque tengo un mínimo, tengo otros grupos etarios, hay información que me puede servir. Si tengo estas dos referencias, ¿cuál aplicará? Ustedes, ¿cuál aplicará? ¿La mínima? Claro, pero ¿cuál va a aplicar? ¿Este acá, el de UNFNB, o va a aplicar OMS? OMS. OMS, ¿por qué? Porque ya tiene a una población general y no solo Además, es más actualizado. Es más actualizado, está el 2023, esto es 2005. En su momento fue lo máximo, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos información del 2023 que nos dice, mira, solamente hasta el 30%. Entonces, eso es lo importante del uso de comparar. Y la siguiente recomendación, ¿cuál es? ¿De cuál debe ser principalmente? ¿De ácidos grasos? Insaturados. 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 No más del 10% de la ingesta de la grasa, no más, ¿no? Igualito, límite máximo de ácidos grasos saturados, nos dice acá este informe. Ya, entonces, no más del 10% de los ácidos grasos saturados. Y no más del 1% de la ingesta energética que venga de ácidos grasos trans, ¿de acuerdo? Entonces, los ácidos grasos trans jóvenes, ¿creen ustedes que se puedan eliminar de nuestra ingesta? ¿Se podrán eliminar? Si no consumimos los ácidos, si no consumimos los alimentos ultraprocesados, o ¿podemos eliminar de nuestra ingesta? Un poco difícil, porque ¿dónde están los ácidos grasos trans? ¿En qué alimentos están? Los alimentos industrializados, sobre todo. Muy bien. Bueno, ¿Y qué otros alimentos más? en los aceites, ¿no? De cocina, por ejemplo, que los usamos siempre. Puede ser. ¿Sí? ¿Dónde más? Algunos también en ciertas grasas de animales, pero muy baja cantidad. Ya, muy bien. ¿Dónde más? En otros animales. En embutidos, por ejemplo.
Puede ser, muy bien. ¿Dónde más? No tan elaborado como el embutido. La leche, la carne misma de los rumiantes, porque es parte del proceso de digestión de los rumiantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay un estudio en Australia, donde hay un consumo pues alto de lácteos y de carnes, han logrado a través de diferentes formas, realmente no sé muy bien cómo son las formas, pero han logrado reducir la producción de grasas trans en sus las lácteos y en las carnes de sus animales, ¿no? Entonces, es posible, sí, pero eliminarlo muy difícil. Y en nuestro medio, menos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que procurar escoger los alimentos que consumimos para no excedernos de alimentos de grasas trans. ¿Y por qué pudiéramos estar consumiendo grasas trans? Podremos, digamos, decir, no, ya no consumo este alimento, y ya no me paso al 1%. ¿Será posible ahora? Difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos tablas de contenido de grasas trans en los alimentos. Difícil, porque los alimentos que se consumen en el país no establecen cuánto de grasas trans tienen, ¿no? Bien, Normalmente lo suelen indicar como grasa, pero no, o sea, pero no no es especifican grasas trans. no sabemos cuánto estaremos comiendo. Gracias. Bien, entonces, directrices. ¿Qué cosa es directriz, jóvenes? Ahí busquen. ¿Recomendaciones? Recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, son recomendaciones que establece la OMS, son normas que propone. Entonces, esas son sus directrices. Bien, tenemos en la tabla 2.1 del informe de grasa de OMS del 2010. Entonces, hay recomendaciones que tienen nivel convincente de evidencia. Entonces, en la tabla, ¿qué tabla decía, jóvenes? 2.1 creo. 2.2. .2 creo que es. 2.1 creo que es. 2.1. 2.1, profesora. ¿Cuál es? ¿Dónde estamos ahora? Este es candidatos. 2.1. Bien, entonces aquí tenemos nosotros esta tabla 2.1. Entonces aquí, jóvenes, ¿cómo es que se suelen presentar? De 2000 no lo vamos a tratar mucho porque es del 2010, ya tenemos información del 2023, ¿no? Pero hay información según el nivel de evidencia. Entonces, hay nivel de evidencia que es convincente, sí, pues. Hay mucha evidencia que muestra las pruebas estadísticas en sí. Eso es probable, tal vez, posible, podría ser insuficiente, no. Hay poca información. Entonces, en términos generales, nosotros vamos a ver acá a nivel convincente, porque es lo que hay, pues, evidencia, ¿no? Entonces, hay de grasa total, y nos dice, en este caso del 2010, que la cantidad era del 20 a 35% del AMDR, que hemos visto hace ratito, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues nos dice, al AMDR sí es probable. Bueno, no hay relación con los eventos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, un nivel convincente no hay. Vamos a ver en el último documento que he emitido que efectivamente hasta ahora no hay convencimiento, pero es una fuente que nos da y que, pues, tenemos que guiarnos de alguna referencia para poder trabajar. De los ácidos grasos saturados, ¿qué cosa es convincente? De los PUFA, ¿no? De los omega 6. ¿Qué familias son los omega 6, jóvenes?
¿Qué familias son? ¿Qué ácidos grasos esenciales? Gracias por esas doradas. Sí, pero ¿cómo se llama ese ácido grasos? ¿Qué son? ¿Insaturados? Sí, muy bien, pero ¿cuál es el nombre del padre que inicia esa familia? Omega 6. ¿Será palmítico? ¿Será caproico? ¿Cuál es? El linoleico. 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 El linoleico es el que empieza y a partir de él es que viene toda esa cascada, toda esa familia, ¿no es cierto? De los omega 6. Entonces, ¿qué dice? Es importante cambiar si los ácidos grasos saturados por los poliinsaturados, ¿no? Y en los omega 3, entonces sí, se ha mostrado que puede disminuir, si es que pueden reemplazar los eventos cardiovasculares cuando se combina el glucosa pentanoico con el glucosa hexanoico. El glucosa hexanoico, que es un ácido graso muy importante, lo deben haber tratado. ¿En qué alimento está? Figura. Pescados azules, muy bien. En pescados azules principalmente. Eso no quita que hay otro también en oleaginosas, en fin, más el linoleico. Pero es muy importante, jóvenes, que ustedes identifiquen las fuentes alimentarias, ¿de acuerdo? Entonces, del omega 3, bueno, de 0.5 a 2% del porcentaje de valor calórico total, estaría bien. Entonces, aquí nos dan valores, ¿no es cierto? Acá los ácidos grasos trans nos dicen no menos del 1%. Entonces, aquí hay un nivel de evidencia convincente ya de 2010 para los ácidos grasos trans, ¿no es cierto? Menos del 1%. Bien. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones para carbohidratos y fibra dietaria? ¿Que sigue, por favor? Sí, por favor, siga. Bien, gracias. Entonces, acá, ¿a usted le parece qué come? Ah, no, perdón, eso es para la siguiente pregunta. Bien, entonces ya nos ha mencionado muy bien usted acá la ingesta de carbohidratos, entonces sí, pues nos dice, también tiene sus recomendaciones. Ya todo lo interesante que son estos informes, jóvenes, cuando tengan tiempo, procuren leerlo porque nos da mucha información y nosotros debemos manejar esto. Bien, entonces, muy bien la ha mencionado usted. Entonces, nos da recomendaciones, ¿no? Y nos dice, ingesta de carbohidratos debe venir principalmente de granos enteros. Repito, pregunto otra vez, ¿cuáles son los granos enteros? Ya lo dijeron hace rato. Repita, ¿cuáles son? El trigo, el arroz. Trigo, muy bien, trigo. Arroz, ¿qué arroz? Desde con su caja, ¿no? Integral. Así, arroz nomás me dice, no. Arroz integral, nombre y apellido. ¿Qué más? El mijo. ¿Usted, mijo, comemos acá? No. Pero en la muy importante que cuando nosotros demos ejemplos, tiene que ser los alimentos que existen en el país y con los nombres que tenemos en el país. Por favor, en los trabajos que revisemos no quisiera ver aguacate ni cacahuate. Tiene su nombre. La quinoa. Claro. Entonces, los granos enteros, verduras, frutas y pulses. ¿Qué son los pulses? Las menestras, ¿de acuerdo, jóvenes? Las menestras son los pulses.
Entonces, es una fuerte recomendación. Así, pues, la ingesta, ¿cómo vas a consumir tus carbohidratos? ¿De qué fuentes? Bueno, pues granos enteros, maíz, trigo, quinoa, todo tipo de verduras, frutas y menestras, ¿no? Menestras, todas las menestras que hay. Entonces, esto es para todos los individuos desde los 2 años de edad, nos dice a más años. Luego nos recomienda qué cosas, jóvenes. ¿Cuántos de frutas y verduras? 400 gramos por día. Muy bien, nos dice, recomienda, no, hay que consumir 400 gramos, menos de 400, al menos 400 gramos o más de 400 gramos. Al menos. Al menos tiene que consumir 400 gramos de frutas y verduras. Por día. Es una recomendación fuerte, ¿no? Y luego usted dice también de frutas y verduras condicional, nos dan aquí las cantidades. Y la ingesta, para el caso de fibras, dice 25 gramos. Bien. Claro, al menos, no dice al menos, no dice mínimo. Al menos, O sea, claro, o sea, es al menos 25 gramos. Pero eso no sería mínimo, o sea, porque si es al menos 25 gramos, es como que lo mínimo que uno debería consumir sería 25 gramos a más, ¿no? Tiene usted razón, al menos 25 gramos. Tiene razón. Entonces, el consumir los 25 gramos, van a ver ustedes en la práctica que no es tan sencillo. Tiene que haber una buena cantidad de verduras, una buena cantidad de frutas, en fin. Pero es lo que nos dice que se tiene que consumir. Sí, pues, pero en los hechos, la población común y corriente podrá lograrlo. Vamos a ver cuando ustedes hagan sus planificaciones. Fibra. Muy bien. Entonces, ¿qué comentarios, jóvenes, sobre recomendaciones de ingesta de carbohidratos y de fibra para adultos y niños de este informe les parece más importantes para el presente contexto, para nuestro medio? ¿Qué les parece interesante, importante? Bueno, el tema de, o sea, más que carbohidrato, el tema de la fibra, ¿no? A mí me parecería importante resaltar. Si bien es cierto, es complicado poder hacer de que una persona consuma pues al menos 25 gramos de fibra al día, pues sí deberíamos. Un poquito más para escucharle, por favor. Ya, a ver, ¿ahora sí se me escucha? Y ahora sí. Ya. Ya. Bueno, más allá de los carbohidratos, pues yo me fijaría en la fibra, ¿no? O sea, si bien, como decía, si bien es cierto, es complicado poder hacer que en promedio la población consuma pues al menos 25 gramos de fibra al día, porque es bastante. Ahorita pues estoy haciendo cálculos y son como casi 1 kilo de brócoli para tener 25 gramos de fibra. Lo que sí podríamos hacer es hincapié pues en promocionarla, ¿no? O sea, obviamente a mí me parece muy complicado poder hacer que una persona, o sea, sí, la población consuma 25 gramos de fibra, pero sí podíamos lo que es la promoción, ¿no? O sea, porque es muy importante, o sea, no solo para salud digestiva, sino para lo que es control y prevención de enfermedades, por ejemplo. O sea, muy bien. Me parece bastante importante el tema. Muy acá y sobre todo nosotros que pues en Perú la base de nuestras comidas pues es arroz y papa, ¿no? Y el pollo, por ejemplo, o sea, y comemos muy pocas verduras, pues. Sí, pues, y el arroz, pues imagínense. Y nosotros, según nuestra cultura, si no hay arroz, pues difícil, no es un segundo, ¿no? Entonces, muy bien, lo que se tiene que hacer, usted lo ha indicado, es promocionar la ingesta de esos alimentos, pero sí también de la fuente de carbohidratos. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, en términos generales, bastantes dulces, pasteles, qué sé yo, ¿no? Y muchas veces por la facilidad que se tiene de estos tipos de alimentos. Están accesibles, pues, y caros no son. Entonces, sí, un poco más incrementar el consumo de los alimentos más naturales, ¿no? Bien, gracias.
A ver, entonces ya, tenemos de una vez los ejercicios. En esta tabla 1 ya han avanzado. Acá. Bien, entonces esta tabla 1 aquí nos dan referencias, nos dan recomendaciones y nosotros tenemos que, a la grasa total 15 a 30%, en fin. Entonces la tarea era agregar a esta tabla lo que recomienda OMS. ¿Lo han hecho, jóvenes? ¿Pueden compartir su pantalla para comentar? A ver, Deni, Diego, Elian, por favor, muestre su trabajo. Elian. A ver. Yuri llegó. No. Profesora, esa parte del trabajo lo hicimos de una forma textual, no literalmente comparando gráficos. Pusimos las semejanzas y diferencias. Ya. Por ejemplo, una semejanza es que todo se mantiene muy similar. Por ejemplo, en las grasas, en la tabla del 2003 nos da un rango de 30 a 15, y de las saturadas menos del 10% y las trans menos del 1%. Esto sí es muy semejante a lo que ahora actualmente nos está recomendando la OMS. Otra semejanza es con respecto a los carbohidratos. Aquí se resalta que al menos los carbohidratos simples, como los que son los azúcares, se consumen menos del 10%, lo cual la directriz de la OMS en 2023 también resalta. Y bueno, con lo de los frutos y vegetales también se mantiene de que sean más de 400 gramos al día. Además, también se mantiene lo de la fibra dietética, ya que en ambos se estima de que tiene que ser un consumo mayor al 25 gramos diarios. Lo que sí se diferencia es de que, bueno, yo noté que el carbohidrato total, no azúcares, sino el total en sí, en la tabla del 2003 recomienda de 55 a 70, pero ahora la directriz de la OMS del 2023 nos recomienda entre 40 a 70. Varía un poco, pero sí es distintivo, ya que ahora se estaba hablando de que puede haber un menor consumo de carbohidratos a comparación de lo que se creía antes, con una diferencia de un 15%. Y esto es lo que tuvo mayor énfasis, ¿no? Pero también lo que se resalta actualmente es de que no importa tanto la cantidad de carbohidratos, sino la calidad de estos mismos. Muy bien. Muy bien. Un ratito, voy a tomar Romina, me estaba confundiendo de grupo. Romina, Dasha. Sí. Dasha. Falta. Angie. Presente, profesora. ¿Cómo está Angie? Vincent. Presente, profesora. Bueno, está Vincent. Kristen. Falta. Elian. Bueno, ya, jóvenes, muy bien. Entonces, a ver, ya. Tenemos nosotros entonces esas, cuando han hecho las comparaciones, pero sí van a mostrarme, y sí se les dijo, Romina y compañeros, que la tabla 2 las iban a llenar. Por favor, muéstrenme. Compartan. La tabla 2 y la tabla 3. ¿Se puede observar, profesora? Sí. Muy bien. Bueno, aquí estamos presentando nuestro trabajo. Sí. A ver, ¿qué está aquí? Vincent, ¿puede mostrarnos esa tabla? Ya. Bueno, está bien si mi compañera lo comparte o lo comparto yo. No, está bien. Usted lo ve de lo que está mostrando. Comente. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Tenemos primero la lista, ¿no? Energía, grasa total, ácidos grasos saturados, poliinsaturados. Que bueno, después lo que hemos hecho con esto ha sido hacer una adaptación a nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, claro, ahí en la tabla está como get, ¿no? Claro, el gasto energético, pero
no están obviamente los datos específicos, ¿no? De cada uno de nosotros los integrantes. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido, primero, buscar información, obviamente las páginas, ¿no? De la OMS, por ejemplo, llenar los cuadros con las recomendaciones, obviamente para OMS 2003, con las recomendaciones que eran para el 2003 y 2023 con las de 2023, y pues hemos ido llenando, ¿no? Podemos ver que en el caso, en la primera parte tenemos grasa total de un 15 a 30%, ¿no? Del valor energético, ácidos grasos saturados, pues menor al 10%, poliinsaturados de 6 a 10%, ¿no? La comparación, si usted hace de esta forma, de manera longitudinal, no lo podemos apreciar. Ya, ok. Ya bueno, tenemos esto, hombre-mujer, ¿no? Podemos ver también los datos. Por ejemplo, podemos ver que se mantiene igual, la OMS 2003 recomienda, por ejemplo, igual cantidad de grasa respecto al valor energético total, tanto para hombre como para mujer, igual en el caso con ácidos grasos saturados, poliinsaturados, el omega 3, omega 6, ¿no? Las mismas recomendaciones tanto para hombre como para mujer. Y bueno, si no me equivoco, se mantiene en todo, tanto en proteínas, en fibra, ¿no? Después tenemos, otro informe, otra recomendación de la FNB y la IOM de 2002 a 2005. Y acá sí vamos a ver, ¿no? Distinciones. O sea, tenemos, por ejemplo, en hombre, tenemos en omega 3 se recomienda 1.6 gramos, y para la mujer, pues 1.1 gramos, ¿no? También en el omega 6, ¿no? Pues vamos a ver que pues, se recomiendan una mayor ingesta para los hombres. Y bueno, también en el tema de la fibra, ¿no? En este caso estamos viendo 38 gramos de fibra, ¿no? Para hombre y 25 para mujer. Después en el informe de la FAO, de la OMS y la ONU, acá estamos tomando, un aproximado, ¿no? Energía en hombres, 2.500 calorías, para las mujeres 2.000 calorías, grasas totales, ¿no? 15 a 30 para los hombres, de 15 a 31% para las mujeres, ácidos grasos saturados también se mantiene, bastante parejo, y así, ¿no? Los demás datos. Y después hemos separado en lo que serían las recomendaciones de la OMS de 2023, pues hemos separado grasas, carbohidratos y fibra, donde, lo más resaltante acá, vamos a trabajar con el gasto energético, ¿no? Con el GET. La grasa total tiene que ser menor al 30% de lo que, del valor energético que uno consume. Los ácidos grasos saturados menor al 10%, los ácidos grasos trans, eso sí, menor al 1% en la medida posible. Para los carbohidratos, en hombre y mujer también se va a mantener, ¿no? Entre 40 y 70% de la ingesta de la ingesta, pues, de 40 a 70% tiene que ser carbohidratos y menor de 10% en lo que serían los carbohidratos simples, ¿no? Los azúcares. Y en caso de la fibra, para tanto hombre como para mujer, pues van a ser 25 gramos, ¿no? Está al menos, ¿no? Mayor o igual a 25 gramos de fibra para hombre y para mujer. Sí, profesora, esos son los datos que ya hemos ido comentando acá, pero lo que sí notamos es que, por ejemplo, la FNB, IOM y de la FAO sí distingue lo que es hombre y mujer, aunque sea en algunos nutrientes. Por ejemplo, aquí vemos que lo distinguen en el omega 3 y también la FAO lo distingue también lo mismo en el omega 3, a comparación de la OMS que en el 2003 y el 2023 sigue manteniendo los estándares. O sea, no hay una diferenciación significativa entre hombre y mujer, más que el porcentaje. Muy bien. Entonces, sí, casi poco se establece en lo que es diferencias según sexo. Entonces, en el caso suyo, tiene al final, la misma cantidad de ingesta recomendada que Vincent. Profesora, no le escuché bien, ¿podría repetir, por favor? Romina tendría la misma ingesta total, por decir, de carbohidratos, por decir que usted. No, o sea, si bien es cierto, las recomendaciones van a ser las mismas, pero van a ir pues en proporción
a lo que consumimos. O sea, ella puede consumir 40% de su ingesta puede ser carbohidratos, la mía también puede ser la misma cantidad, 40%, pero no es lo mismo un 40% de unas 2.000 calorías que de unas 3.000 calorías. Exacto. Entonces, ¿de qué va a depender a la larga? Del GET, ¿no? O sea, del Gasto energético total. ¿No? Sí. Entonces, en términos generales, las recomendaciones como tal varían en algunos casos y en otros no, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a depender a la larga? El peso, ¿no es cierto? El peso corporal, porque el sexo en algunos hay diferencias y en otros no. De lo que estoy observando, jóvenes, y les he dicho que pongan en la base las tablas, en el caso de FOMS 1 del 2007 solamente es proteínas. No sé cómo han sacado ustedes ahí energía, grasa total, grasas saturadas. No sé de dónde han sacado. FOMS 1 2007 solamente es proteínas. ¿De acuerdo? Por eso en la base tiene, para OMS es la fuente. Cada uno tiene que transcribir la fuente. Y gran parte ya está escrita en la bibliografía. Pero ahí tiene que identificar. ¿Cómo hago? Bueno, OMS 2003 le pondré pues un asterisco y al pie de la tabla pongo asterisco y la fuente, ¿no? FNBUM pondré ya 2 asteriscos y pongo ahí al pie de la tabla cuál es. Entonces, esto hay que corregir. FAMS 1 del 2007 solamente son proteínas y OMS 2023 son de grasas, está bien, y de 2000 también tenemos carbohidratos y también el caso de fibra. Ahí dice mayor o igual a 25 gramos. No veo bien. Sí, mayor o igual a 25, profesor. Porque nos dice al menos, dice, ¿no? Por lo menos. No sé si es algo complicado de lograr. Bueno, entonces, esta tabla solamente reformulando eso queda. La que sigue, por favor. Bien, profesora, bueno, como estamos comentando, la siguiente tabla era usar estas recomendaciones, pero con nuestros datos. Bueno, aquí lo tratamos de hacer entre nosotros dos. Nos dividimos, por ejemplo, pusimos mis datos y de mi compañera Elian con nuestro GET, y ahí vemos el rango mínimo y el máximo, el máximo que podríamos consumir de los nutrientes. Por ejemplo, en grasas totales, el mío vendría a ser, según la OMS 2003, que recomendaba entre 15 a 30 del GET, es de 29 a 58 gramos y mi compañera es de 27 a 53. Ahí vemos una variación por lo mismo de que nuestro GET es distinto. El mío es mayor al de mi compañera y por eso también va a variar la ingesta total de grasas en porcentaje, en proporción a nuestra ingesta calórica. Y también varía en los carbohidratos en la mayoría. Pero lo que sí se mantiene en sí es en la fibra y en las proteínas, bueno, como el mínimo, ¿no? Que es de 0.8. Ya. Bien. Claro. Por el peso. Ahora en el caso de FAOMS 1 2007 hay proteína, nos dice 0.83 gramos por kilogramo de peso. Entonces, si se modifica, ahí vamos a ver ese cambio, ¿ya? Ahí. Entonces, bien, tenemos ahí fibra, muy bien, también tenemos de su compañero, si están modificando. Muy bien, siga por favor. Y bueno, también usamos el de la IOM 2002-2005. Bueno, aquí lo hacemos con mis nuevas compañeras. Aquí hay una distinción más grande porque una compañera su GET es de 2100 aproximado y mi otra compañera es de 1600. Y aquí se nota más la distinción, por ejemplo, en la ingesta de grasas total, según la FNB-IOM, de mi compañera que tiene que consumir 2100, es de 48-83 y mi compañera que 1600 de 36 a 63. Hay una distinción mayor en ellas. También con otros macronutrientes como por ejemplo los carbohidratos, pero lo que sí sigue manteniendo aquí vendría a ser la ingesta total de azúcares añadidos, que es máximo 25 gramos. 25 gramos en ambas y la fibra dietética mínimo 25. Bien, gracias.
Y acá los datos de Vincent, ¿por qué no están? Ahí está. Aquí están. Ajá. Hombre, pues tenemos todos sus datos. Sí, bueno, acá también hay una, bueno, también podemos ver una distinción, sí, es de mayor, ¿no? Por ejemplo, el de mi compañero, pues es 1828 y en mi caso, pues 2995, ¿no? Claro, esto es también un tema de altura, pues también estamos considerando el nivel de actividad física, ¿no? Y por eso que vemos pues, más de 1000 calorías de diferencia en cuanto al... Y bueno, pues acá en mi compañero, pues vemos que mínimo 30.5 gramos a 63 gramos de grasa y en mi caso, pues casi 50, ¿no? 49.9 a casi 100 gramos de grasa, ¿no? Grasa total. Ajá, grasa total. 100 gramos de grasa total. Vean ustedes que eso es bastante, pero él, según sus recomendaciones nutricionales, pudiera llegar a eso. La idea es que no llegue a tanto, ¿no? Pero ahí podría ser. ¿Ya? Y aquí también se ve la distinción en su ingesta proteica. Sí, continúa. Sí, por ejemplo, vemos que, bueno, en el caso de mi compañera de 45.7 gramos a 68.6 y en mi caso de 74.9 a 112.3 gramos de proteína. Muy bien, ¿con cuánto ha multiplicado usted su proteína? Ya. Eso... Por 0.8. 8, sí, por 0.8. A ver, jóvenes, 0.8, eso es para IMFNB, tiene razón. OMS nos dice 0.83, ¿de acuerdo? 0.83 es un poco mayor. Y nosotros, IOM está bien, pero vamos a preferir para ese caso, para proteínas, usar OMS 1, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Ahora... Aquí, profesora. Gracias. Vamos ahora, por favor, voy a seguir compartiendo. Ya. Entonces, ya en cuanto a proteínas, transcriban los valores de los EAR con los RDA de las TRIS a la tabla 4 que figura en anexos. EAR nos da otro dato y las RDA nos dan otros datos. ¿Eso lo han hecho, jóvenes? Lo tienen aquí. Acá está. EAR y RDA. Decíamos, jóvenes, que los EAR vienen a ser los requerimientos. Es la cantidad mínima que tiene que consumirse con dieta, lo mínimo. Las RDA se agrega 2 desviaciones estándar más y la cantidad de consumo es mayor. Y con eso se espera, discúlpeme un ratito, por favor. Disculpen. ¿Aló? Disculpen, jóvenes. La profesora me está llamando, no sé qué querrá. Entonces, las RDA se agrega, es una cantidad un poco mayor, se le agregan 2 desviaciones estándar. Y sí, pues, en el caso del adulto es 0.8. Vean ustedes, su requerimiento es 0.66 y sus recomendaciones son 0.8. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos 0.8 en los artículos que revisemos, no, esto es IOMFNB. 0.83, no es FAOMS 1. ¿Por qué es importante reconocer al menos jóvenes y los de los adultos? Porque ustedes están en ese periodo, entonces tienen que reconocer al menos lo de ustedes, ¿de acuerdo? Y eso les va a ayudar muchísimo después a diferenciar. Bien, eso necesito que lo terminen. Ahora aquí les he puesto, utilicen las herramientas DRIS. Qué interesante, para que ustedes puedan calcular. Entonces acá tienen que empezar los datos, por ejemplo, estándar. Sí, profesora. Dígame. Pusimos un ejemplo en nuestro Excel. Muy bien, ¿cómo salió? A ver, ¿me comparte? Ajá. A ver.
el ejercicio 5 es. Pusimos un supuesto de una mujer de 1,50 que pesa 53 kilos. Y aquí pusimos sus datos personales como su sexo, su altura en pies y pulgadas y su peso en libras, con una actividad física baja y en un estado fisiológico de no embarazado ni amamantando. Y aquí nos puso que sus necesidades calóricas diarias estimadas son de 3.382 y aquí nos hizo, bueno, su estimación de los macronutrientes, vitaminas y minerales. Aquí hemos puede ser de 347 a 500, en fibra total de 43, de proteínas 42. Gordos, sí, no entendía a qué se refería. Creo que se refiere a grasas, pero como lo pasé a español, sí, gordos. Sí, grasas. Es que como grasas Sí, en grasas. inglés es fat y ya pues lo rompas. Sí, Pues. la traducción. Bueno, y aquí las ingestas recomendadas, y aquí es de un hombre de 1,80 que pesa 85 kilos. Y aquí pusimos una comparación en la ingesta de los macronutrientes entre entre la mujer y el hombre, que pusimos en estos dos casos supuestos. Encontramos una diferencia significativa porque, por ejemplo, la mujer como mínimo debería consumir de 347 a comparación del hombre, que es de 506, casi lo máximo que debería consumir este caso de esa mujer, con las condiciones que tiene, a comparación del hombre. Y también en la fibra total, en la proteína en gramos, en las grasas también se ve una diferencia significativa. Por ejemplo, de la mujer debería consumir de 68, a cambio el hombre como mínimo, a cambio en esta página nos dice que debería consumir mínimo 100. Y así va cambiando, por ejemplo, en los ácidos también. Y en los micronutrientes también hay una variación entre las necesidades de la mujer y las necesidades del varón o el hombre. Y lo que sí me pareció un poquito más curioso es en la ingesta de la vitamina A, que en el caso de la mujer son de 700 a comparación del hombre, que son de 900. Y así va variando. En sí, en total, por lo mismo de que la mujer es una mujer relativamente pequeña por el tamaño y el peso a comparación de un hombre grande, sí varía demasiado y hay una gran distinción. Muy bien. Y aquí en los minerales. Qué interesante, muy bien. ¿Qué les ha parecido este instrumento? A mí la persona me pareció bastante útil, ya que te puede hacer por así decirlo, los cálculos rápidos. Lo que sí sería una limitante es de que no me dejaba poner en las mediciones que nosotros usamos, ¿no? En los centímetros, metros. Ay, no lo vi. Entonces, años, meses, centímetros, peso, ¿no? Entonces usted calcula y le sale rapidísimo los datos, inclusive le da energía, le da macronutrientes, le da micronutrientes, muy práctico, ¿no? Pero recordemos que estos datos pues se podrían utilizar, que tengamos en cuenta el caso de proteínas, pero nos da una idea muy clara, al menos de las DRIs, ¿no es cierto? Bien, entonces bien práctico. Bien, entonces acá ya hemos hecho la discusión. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Un aporte? Profesora, disculpe, una consulta. ¿Se me escucha bien? Sí, le escucho muy bien. Ya, en el caso de las DRIs, digamos, la página que lo calcula, ¿con qué fórmula o con qué, digamos, porque también te calcula el requerimiento energético, entonces te da un aproximado y ahí ya como que va sacando proteínas y carbohidratos? Viene a ser lo que han calculado ustedes con este FNB y UM. ¿No tienen? FN. Y UM. Es que no sabía en base a Muy bien, que lo sacaba, porque también te da proteína y la FNB. Claro, eso es de la FNB. Entonces, y eso está claro. Entonces, lo tienen ustedes que agregar. Por eso les he puesto aquí las DRIs. Las DRIs, dije, ¿de dónde vienen, jóvenes?
¿Qué organización nos da las DRIS? IOMFNB. IOMFNB. Está muy bien que usted pregunte, porque eso, todas esas cosas nos tienen que quedar claro. Entonces, las DRIS provienen de IOMFNB. Y eso también lo hemos estimado en el caso de energía. Y a partir de ese cálculo de energía es que se establece la distribución de los macros. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesora, muchas gracias. No, muy bien, Mike, que usted participe. Y algo que les quiero mostrar, jóvenes, y que está acá en esta referencia. Por ejemplo, en el caso de proteínas, entonces, ¿qué nos dice acá el resumen? ¿No? El resumen, jóvenes, ¿qué nos dice? A ver, que para la literatura para adultos mayores, ¿qué sugiere? Una ingesta dietaria de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso. Eso lo dice en parte la literatura. Entonces lo está informando las últimas referencias con el método de la oxidación del aminoácido indicador. Nos dicen, no, los requerimientos no son iguales entre adulto joven y adulto mayor. El adulto mayor, sus requerimientos son mayores. Entonces eso nos está mostrando acá, ¿no? Personas saludables, pudiera ser capaz de 1.2 hasta 1.5 si aquellos tienen enfermedad crónica, ¿no? En condiciones agudas. Pero en términos generales, en normalidad es 1 a 1.2. Entonces, en esta literatura que ha revisado en este documento, dice, se sugiere una distribución balanceada en cuanto a energía, de 25 a 30 gramos de proteína dietaria, más o menos de 0.4 gramos por kilogramo por comida, de fuentes de origen animal y vegetal. Puede ser eso importante, conveniente, nos dice, para la síntesis de masa muscular. Bien, y también nos dicen que comidas con proteína antes del desayuno, de dormir, puede ser inclusive hasta 40 gramos, nos dice, por noche. Y puede ser una estrategia para mejorar la utilización de los aminoácidos. Entonces, ¿a qué viene esto? Viene a que cada vez, jóvenes, sale más y más información. Entonces tenemos que estar procurando siempre estar al tanto de la información que sale. Esto es ahorita calientito, como se dice, de 2025. Entonces se está observando que hay modificaciones en cuanto a lo que es la ingesta de adulto mayor, que puede ser que salgan por nuevas referencias. ¿Será? ¿Por qué les digo que sí será? A ver, vamos a ver, ¿por qué? Porque hemos visto nosotros en esa tablita, aquí, en esta tablita, acá, que hay una distribución, ¿no es cierto?, de los macronutrientes. Pues acá nos da de 20 a 35, de 45 a 65 y de 10 a 35. ¿Qué nos dice acá? Esto es del 2024, del año pasado. ¿Qué nos dice? Bueno, si se mantiene las proteínas al 15%, vas a jugar pues con carbohidratos y grasas. Si tuvieras 50% de carbohidratos, bueno, tu ingesta pues de grasas hasta ese momento era de 35%, según el rango adecuado de según este rango adecuado de macronutrientes. Vean usted, hasta 35%. Pero, ¿qué nos dice este documento? Es decir, pues es interesante conocer esa distribución y todo ese rango de ingestas, pero no basta. Eso, ¿no? Sí, pero falta información para establecer ese AMDR con mayor certeza. En su momento se produjo la organización porque había que informar, pero faltaba todavía
evidencia científica. ¿Qué nos dice? Sí, pues podemos ver el rango, pero además de eso no es suficiente la cantidad, sino lo que importa es la calidad. Entonces, los factores de calidad cuando se formulan estas recomendaciones. Dice, para proteína, ¿qué tenemos que ver? La calidad de la proteína. El perfil de aminoácidos esenciales. Tenemos que cubrir ese perfil. Tenemos un aminoácido limitante, nuestra ingesta de proteína no es la mejor. ¿Qué más? La fuente de proteínas. Acá es otro mundo también, porque hay muchos, en mi caso soy omnívora, y pienso de que los alimentos de origen animal son muy importantes, tienen sus nutrientes, son de alta biodisponibilidad, pero también hay personas que son vegetarianas e inclusive veganas, que también defienden, por supuesto, su régimen. Eso no quita que no, pues yo soy omnívora y no quiero saber del resto. Es un absurdo, porque uno tiene que conocer para poder recomendar, ¿no? Pero hay personas que se están especializando, nutricionistas que se están especializando en dietas veganas. Y hay fuente interesantísima también de proteínas de origen vegetal, ¿no? En los carbohidratos, ¿qué es lo que hay que ver? Si están refinadas o no refinadas. Y lo que decíamos hace rato, su compañero dice, no, pues a mí me interesa más que los alimentos fuente, el tema de fibra. Sí, pero también acá no está diciendo la fuente, ¿no? Si son alimentos de preferencia no refinados. ¿Qué tenemos que ver? Si son simples o son complejos. Nos están recomendando que sean complejos en esos tipos de alimentos. Y la fibra, ¿no? En grasas, ¿qué hay que ver con la calidad? Si son saturadas, monoinsaturados o poliinsaturados. Los ácidos grasos esenciales, el colesterol o los esteroles, las grasas trans. Es decir, sí, el rango adecuado de macronutrientes me habla de cantidad, de tanto a tanto, sí, pero ya no basta, sino que hay que ver la calidad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones al fin que dice, en este caso, el rethinking? Entonces, acá, las conclusiones. Qué interesante. Acá, ¿qué nos dice las recomendaciones? No. Las conclusiones. El comité, ¿por qué? Porque quienes revisan son pues comités, les decía, de expertos, ¿no? Cada organización arma su comité de expertos, ¿no? Entonces el comité encontró que aquellos que utilizan este rango adecuado de macronutrientes reportaron que ellos aplican estos valores como una herramienta pues primaria o secundaria para evaluar dietas o para planificar las dietas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Algunos reportan que también ayuda a chequear, a evaluar la calidad dietaria usando los otros valores DRIS que hemos visto, lo que es minerales, vitaminas, ¿no? Para evaluar la adecuación, para observar las ingestas máximas tolerables o también para la reducción de enfermedades crónicas. Pero ¿qué dice? Las recomendaciones de rango adecuado de micronutrientes fueron realizadas de una literatura narrativa, ¿no? Que fue revisado y que tuvo una interpretación subjetiva, vean ustedes, de los datos. En UIM 2002 todavía era una literatura narrativa, interpretación subjetiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay una preocupación, se reconoce la preocupación por el comité que hay, excepto para los ácidos grasos esenciales, que este concepto no está relacionado a la calidad de los macronutrientes. Entonces, aplicar este concepto, esta herramienta es otra preocupación, porque las guías para evaluar las DRIS y para planificar están basadas en distribuciones y probabilidades. Y este rango adecuado no cumple con ese paradigma. Entonces, estos aspectos
tienen que ser mejor desarrollados. Entonces, en conclusión, el comité concluye que el uso de estos AMDR o este rango adecuado de macronutrientes no es consistente con los estándares de evidencia actual. Vean ustedes, tantos años que hemos tenido trabajando y nos dicen, ¿saben qué? Falta más información, ¿no? Entonces, una revisión futura de los TRIs de macronutrientes y sus constituyentes de estos nutrientes y de otras sustancias alimentarias se necesita que consideren la calidad y la fortaleza de las evidencias asociadas con enfermedades crónicas, con riesgo de enfermedades crónicas. Pero es lo que tenemos, entonces hay que usarlo con pinzas. Pero ¿qué pasa? Ya no, el 2023, esto es del 2024, ¿no? El 2023 ya tenemos otro documento que nos dice, miren, no, máximo 30%. Ya pues, entonces eso es lo que voy a utilizar. Yo tenía mi rango adecuado de macronutrientes que me dice hasta el 35%. Difícil que en nuestro medio nosotros lleguemos a 35%. Por lo general, en mi caso, recomiendo siempre a mis estudiantes 25%, suficiente de grasas. Pero nos decía una organización hasta 35%. OMS dice no, hasta 30%. Entonces, eso sería lo máximo. Entonces, en revisiones futuras de las TRIs para macronutrientes, este grupo federal de trabajo, de este comité, tiene que revisar otra vez. Entonces, ¿por qué les traigo a estos jóvenes? Porque no todo está dicho en nutrición. Entonces, tenemos que estar abiertos siempre a las novedades, a qué nueva información va a salir. Entonces, tampoco es que estemos caminando pues sobre esponja, por así decirlo. No, hay información y la información hay que utilizarla. Pero siempre estar pendientes de que va a salir tal vez otra información, va a mejorar la situación, va a mejorar los datos porque van a salir cada vez más evidencias que digan, bueno, pues esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en nutrición la ciencia está en plena evolución. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? Sí, profesora. Muy bien. Bien, entonces con eso estamos acabando lo de nuestra práctica. Y otra cosa más que les quiero comentar es el tema que le había dicho a Aníbal. La unidad correcta de energía son los joules. Y ustedes en la tabla que han tenido en la práctica, sean los jóvenes que tenían, yo tengo el libro, ¿no? Y cuando salió me lo mandé a comprar y mi librito viene desde Roma, imagínense. Entonces, en las tablas que sale, nos dice, bueno, ustedes acá. Entonces, acá dice megajoules. ¿Pueden ver? Entonces, dice megajoules y kilocalorías. Sí, pero no son megajoules, ¿ah? ¿Por qué? Porque este mismo documento trae una fe de ratas. No puede ser mega porque es 1.000.000, no. Es kilojoules, ¿de acuerdo, jóvenes? Kilojoules. El libro trae una fe de ratas. Entonces dice, no, pues no es megajoules, sino debe ser kilojoules. ¿Cuál es la unidad correcta de energía? Los joules, ¿de acuerdo? Los joules. Entonces, en este informe FAOMS 1 del 2004 dice, no, vamos a hacer las tablas que tengan la información en joules y en kilojoules, y a su vez van a estar en kilocalorías. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habituados a trabajar en kilocalorías, pero no es la unidad correcta. ¿Cuál es la unidad correcta, jóvenes? joules. Joules, ¿de acuerdo? Joules. Las kilocalorías son unidades de calor. Joules son unidades de energía. Por costumbre utilizamos kilocalorías. Y otra cosa, a ver.
Entonces, no importa aquí. A ver. Entonces, decíamos... Entonces, nosotros jóvenes, cuando nos expresamos, cuando escribimos, es kilocalorías, que es igual, ay, Dios mío, igual a C mayúscula calorías. ¿De acuerdo? Esto es diferente. No es lo mismo que calorías. Así. La C minúscula es 1 y nosotros hablamos en 1000 calorías chiquitas. Esta es nuestra unidad, son calorías con K o C mayúscula. ¿De acuerdo? Lo mismo entonces hablamos de joules. Entonces cuando nosotros hablamos de energía, nos vamos a de kilo y joules. Ay. Kilojoules, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la equivalencia? Nosotros cuando nos expresamos tenemos que hablar de equivalencias. A ver, busquen en la web. ¿Cómo es la equivalencia de kilocalorías a kilojoules? Busquen, por favor. Bueno, 184. ¿No es cierto? 4.184, ¿qué? ¿Kilocalorías? ¿Qué son? Una kilocaloría igual a 4.184 kilojoules y un kilojoule, igual a 0.239 kilocalorías. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión? 4.184. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es algo que uno no soy partícipe de memorizarse, porque yo me gusta más comprender para poderlo explicar. Pero sí hay cosas que uno tiene que memorizar. Y esto es una de las cosas que uno tiene que memorizar, este número, 4.184. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué otra cosa más van a tener que mejorar, compartir? Por ejemplo, va a ser el tema de las, o procurar aprenderse, va a ser esto, el rango del máximo del 30%, o mínimo, o al menos el 30%, o el 30%. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, estos datos en general, eso de los 400 gramos de frutas y verduras, sí lo tenemos que saber. Sí o sí. ¿Está bien? Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches, profesora. Tengo una pregunta. Dígame, Kevin. En cuanto a la fiebre de talla en personas que son menores a 18 años, según la OMS 2023, indica que de 2 a 5 años debe ser mayor o igual a 15. De 6 a 9 años debe ser mayor o igual a 21. Y, ¿cómo se llama? De 10 a 18 debe ser mayor a 25 o mayor o igual a 25. Pero lo que sucede es que indica en el artículo ese de OMS que la veracidad o digamos como quien dice el respaldo es, indica que es moderado y dice que lo que ha hecho esos datos, para sacar esos datos, ha extrapolado en cuanto a la recomendación de un adulto. O sea, no ha hecho como metaanálisis, no ha hecho prácticas, digamos, en niños. Es lo que yo tengo entendido. No sé si considerar esos datos en el examen o No. No, eso ya es para conocimiento, ya ustedes, no, ese detalle no entra. ¿Por qué? Ya. Porque
es muy importante sí que tengan en cuenta, a los jóvenes no siempre se logran establecer parámetros para todos los grupos etarios, no se puede. Por ejemplo, las recomendaciones de nutrientes no se puede someter a las pruebas que se someten a los adultos, a los recién nacidos. Entonces, los niños, los lactantes, hasta los 6 meses, por lo que hasta el año, lo que no tienen son requerimientos de muchos nutrientes ni recomendaciones como tal. Lo que tienen son ingestas adecuadas. Entonces, las ingestas adecuadas, que les dije la vez pasada, es un grupo en este caso, de niños sanos, madres sanas, los chiquitos están creciendo bien. Entonces, ¿cuánto de ese nutriente tiene la leche materna de estas mamás? Porque no es de una, ¿no? Sino es un grupo de madres. Entonces, se promedia y dicen, no, entonces esto es lo que tienen que consumir los niños para que crezcan sanos. Esas son ingestas adecuadas, cuando no hay un método para establecer los requerimientos. Para establecer, por ejemplo, las curvas de crecimiento para los niños mayores de 5 años. Les comenté que, por ejemplo, acá será. ¿Cómo les explico? A ver, para el caso de niños menores de 5 años, se establecieron unas curvas de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes imaginen que estoy dibujando la curva. Puede ser. Entonces, hay una curva, tal vez. No sé. Bueno, no sé. A ver, disculpad, pero supongo ustedes con mucha imaginación, con mucha buena voluntad van a suponer que es una curva. ¿De acuerdo? Entonces, se ha establecido una curva de crecimiento en los niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, que vienen a ser cómo es que los niños crecen gracias a cómo están alimentados. Entonces, está tieso esto. Ustedes piensan que es una curva, ¿ya? Entonces, los chiquitos de 0 a 5 años tienen un crecimiento X gracias a una buena lactancia materna, los cuidados del crecimiento y del desarrollo, a sus vacunas, a un ambiente de estímulos, en fin. Entonces, los niños tienen un crecimiento. Y esto se ha estudiado con el estudio multicéntrico de OMS. ¿Ya? Entonces, los niñitos tienen un crecimiento estupendo, ¿no? Bien, hasta los 5 años. Y OMS, con su estudio, ha demostrado que niñitos de diferentes continentes tienen el mismo potencial de crecimiento. No es que porque nació en Europa va a crecer más que un niño que es de Sudamérica. En Sudamérica se ha hecho en Brasil y en Chile. Entonces, sí, pues hasta los 5 años. Se ha estudiado hasta los 5 años. ¿Y qué hacemos con los niños más grandes? No les van a seguir mucho tiempo. Entonces, anteriormente, antes del estudio multicéntrico, existía lo que es las curvas de la NCHS, entonces, de los Estados Unidos. Y con estas curvas, los niños crecían de otra forma, crecían más pesados, más grandes en cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque recibían lo que se conoce como la fórmulas. Entonces ellos, qué pena que no pasó nunca. Entonces tenían más peso corporal, supone que este sea el peso. Ahora sí, pues, entonces, ¿qué se hizo? A los chiquitos
con estas curvas que se tenía de los niños que crecían en Estados Unidos y en Canadá, creo. Entonces, ¿qué hizo OMS? OMS, a través de cálculos matemáticos, ¿qué hizo? Estas curvas de la NCHS las adecuó de tal forma que a estas curvas de los niños las pudo continuar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué? Utilizando las curvas de NCHS a través de fórmulas matemáticas, lo que hizo es que estas curvas que tenían los niños de OMS se pudieran continuar. Entonces tenemos así de niños hasta los 18 años de edad. Pero basados en la forma en que crecían los chiquitos de OMS y utilizando la base de datos de NCHS. Entonces, para muchas fuentes, no siempre se pueden utilizar los datos de la misma persona, sino que se extrapolan, como es el caso que usted nos acaba de mencionar. ¿Está bien? Pero haberme de no haberlos confundido. Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso, les agradezco la reunión y espero haberles sido de utilidad. Hasta pronto, jóvenes. Gracias, profesora. Buenas noches. Dale. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.